Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Pues día muy especial. Ahora que estamos teniendo un tiempo complicado y difícil, no solamente en la iglesia, sino en todo el mundo, pues tengo a bien presentar un mensaje con el título de cómo en aquellos tiempos. Quiero dar a conocer una cita que se está mencionando mucho en las redes sociales, pero que la han interpretado de una manera no muy correcta. La cita es Isaías capítulo 26, versículo 20, y relata un dato que se aplica mucho a lo que estamos viviendo en estos precisos momentos. Isaías 26, 20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Pues también quiero confesar que pues me siento un poco raro porque no estoy acostumbrado a estos medios. Siempre tengo la costumbre o eh, la determinación de ver a la gente con la cual estoy predicando. Obviamente seguramente ustedes me pueden ver, pero yo no los puedo ver a ustedes. Así que es un poco raro y no estoy muy acostumbrado a este tipo de sistemas. De hecho es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en una grabación de este tipo. Pero bueno, regresamos a la cita bíblica. Isaías capítulo 26, versículo 20, y efectivamente se refiere a lo que estamos viviendo, a lo que se está suscitando en nuestros días. COVID-19, el virus que está revolucionando el mundo, aunque por lo menos en nuestro país hay dos virus más fuertes que están trabajando, que es la influenza y el sarampión. Pero este virus, COVID-19, está revolucionando nuestro mundo. Este virus afecta principalmente a las personas mayores de 65 años, a mujeres embarazadas, personas con diabetes y quienes tienen sus defensas bajas. Todas las personas que han muerto tenían por lo menos uno de estos problemas. Equivale más o menos al 20% de la población mundial. Los que han adquirido este virus sin tener ninguno de estos problemas, que aplica al 80% restante, después de 15 o 20 días desaparece el virus. Es como una especie, válgame la expresión, de vacuna natural, pero está el riesgo de contagio sin sentir ningún síntoma hasta después de 15 o 20 días. Y ahí está lo peligroso, ya que en ese lapso de tiempo puede quedar contagiado un ser querido que sí puede morir por las situaciones que ya hemos mencionado. Así que este evento tiene un sentido de mucha seriedad. Independientemente de lo que dice la gente del origen de este virus, muchos quizá en sentido muy amarillista, yo puedo decir con certeza, con seguridad, que el mundo se ha corrompido como en aquellos tiempos. De hecho, ese es el título de este mensaje que nos menciona la palabra de Dios. Y Dios lo ha permitido. No tengas la menor duda que la ira de Dios está manifestándose en estos momentos. Esa es la principal razón por la cual este virus está rondando de una manera tremenda en nuestro mundo. En aquellos tiempos en las escrituras, podemos ver ciertos eventos que se mencionan en la palabra de Dios, reconocidos y que seguramente ustedes los conocen, que nos hablan precisamente de algo parecido a lo que estamos viviendo en estos momentos. Y a mí me parece interesante mencionar tres preguntas que se pueden relacionar en este tema de una manera muy importante. La primera pregunta es: ¿qué provocó la ira de Dios en aquellos tiempos? ¿O qué está provocando la ira de Dios en estos tiempos? La segunda pregunta es: ¿cuáles fueron las consecuencias de la ira de Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de la ira de Dios? A mí en lo personal no me queda la menor duda que este es un reflejo de la ira de Dios en el mundo actual. En los tres ejemplos que quiero mencionar en unos momentos, se menciona de una manera interesante que el mundo estaba tremendamente o terriblemente corrompido. Muchas cosas que
que reflejaron la ira de Dios como consecuencia de las tremendas y terribles acciones que tenía la sociedad en ese entonces, en estos días. Y yo imaginaba algo así, que la ira de Dios no tardaba mucho en presentarse, en vista de tantas cosas que se están viendo en nuestro mundo, como es el caso de que la gente se casa hombre con hombre o se casa mujer con mujer, que ya tiene incluso la autorización de los gobiernos de poder cambiar de sexo. E incluso exigir o obligar, porque para mí es esto, obligar a los niños a que ellos escojan qué sexo quieren tener. Ha llegado ese momento a que como consecuencia de esos problemas terribles que ha manifestado el mundo, se ha reflejado en la ira de Dios. Así que pues quiero entrar de lleno a estos 3 puntos que quiero mencionar, que han reflejado la ira de Dios en los tiempos pasados. Pero antes de ello quiero mencionar una cita bíblica que se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 12, en el versículo 9. El versículo dice, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Este es un pasaje que, manejando su contexto, refleja un momento en el que Moisés y sus hermanos querían prácticamente tener la autoridad que Dios le había dado a Moisés, y reflejó la ira de Dios. Pero algo que me llama mucho la atención de este versículo es lo que se suscitó y lo que se menciona en este versículo como consecuencia de la actitud de los hermanos de Moisés. Dice que la ira de Jehová se encendió y en segundo lugar se fue. A mí esto en lo personal, o en mi vida personal, esto sería terrible, que yo causara la ira de Dios y como consecuencia de ello que Él se alejara de mí. Hermanos, lo peor que le puede pasar a este mundo es precisamente la ira de Dios. Lo peor que le puede pasar al creyente es que Dios se aleje. Al parecer, esto está sucediendo. Y bueno, me quiero introducir en los tres ejemplos que les mencioné desde un principio. El primero de ellos, y como dije, seguramente los conocen. El primer caso que quiero mencionar, que reflejó la ira de Dios, es como los tiempos del diluvio. Cuando el diluvio vino y pues obviamente una terrible crisis mundial en la que prácticamente todo el mundo de ese entonces pereció, como muestra inequívoca de la ira de Dios en ese entonces. Solamente sobrevivieron aquellas personas que, como la misma palabra de Dios dice, que fue grato a los ojos de Dios la vida, el testimonio de Noé, y como consecuencia del testimonio de Noé, de la vida de Noé, alcanzó a sus seres más cercanos. Y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 7, a partir del versículo 1, y vamos a ir a esta porción de la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles que vayamos a esta porción de la palabra de Dios, Génesis capítulo 7, en el versículo 1. Nos empieza a relatar de una manera interesante este punto. Se los voy a leer. Génesis capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Hermanos, el lugar de resguardo para este momento de crisis, para este momento que reflejaba la ira de Dios como consecuencia del pecado de la humanidad, fue el arca. El lugar de resguardo fue el arca. En este versículo que acabamos de leer, en el versículo 5, seguimos en Génesis 7, en el versículo 5, dice así, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. En el versículo 7 nos dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. El punto de resguardo fue el arca. E imagínense la forma tan maravillosa en la que Dios actúa. Refleja su ira al resto de la humanidad, refleja su ira como consecuencia del pecado que hay en todo el mundo, pero trata de resguardar a los suyos. Y Dios nos ha tratado de resguardar a nosotros como consecuencia de estas situaciones. Dios destruyó a la humanidad en ese entonces, y es el primero
nos menciona la palabra de Dios, con agua. Y es interesante, ya que el agua es vital para la subsistencia, para la vida de todos y cada uno de nosotros. Se puede decir que puedes pasar mucho tiempo sin comer, pero no puedes pasar tanto tiempo sin tomar agua. Y este fue el instrumento que utilizó para destruir a la humanidad en ese entonces. En Génesis capítulo 7, en el versículo 12 dice: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Consideremos la importancia y el valor del tiempo que este duró. En el versículo 17, o bueno, del versículo 17 al 24, dice la palabra del Señor: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Podemos decir que hubo un promedio de aproximadamente 365 días, o aproximadamente un año, en la que Noé y los suyos, y cada uno de los animales, cada una de las especies que permanecieron vivas como consecuencia del arca, estuvieron aproximadamente un año dentro del arca. Pero Dios sostuvo a todos y cada uno de ellos, los resguardó, los cuidó dentro del arca. Pero maravilloso, la humanidad pudo continuar. Es decir, aquí podemos decir de una manera importante, de una manera especial, que los resultados de la muestra de la ira de Dios en ese entonces se reflejaron en que pudo continuar la humanidad en este mundo. Si eso no hubiera sucedido, yo creo que nosotros no existiríamos en este momento. En el capítulo 8, es decir, el siguiente capítulo, Génesis capítulo 8, y vamos a considerar los versículos 16 al 18. Aquí nos dice precisamente este resultado. Dice: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, termina diciendo el versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Una muestra del resultado del amor de Dios cuando alguien está haciendo lo que Él quiere que se haga. Una muestra inequívoca de lo que Dios hace cuando su ira se muestra de una manera tremenda en la destrucción de toda especie, de toda la humanidad. Pero vamos al segundo punto, el segundo ejemplo de cómo en aquellos tiempos, como consecuencia de la ira de Dios, pasaron tremendas y terribles cosas. El segundo ejemplo que tengo en consideración se encuentra también en el libro de Génesis, en el capítulo 19. Y si toman en cuenta lo que contiene este versículo, nos está hablando de un tremendo y terrible desastre. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Aquí vemos algo tremendo. Y es quizá el pasaje que más se relaciona con lo que estamos viviendo, o la razón principal por la que la ira de Dios se descargó en nuestros días. Génesis capítulo 19, versículos 13 al 17, narra de una manera interesante este proceso. Pero también hubo un lugar de resguardo. Y también hubo personas que fueron liberadas de esa destrucción. Dios mandó que toda Sodoma y toda Gomorra fueran destruidas. Pero había alguien ahí que Dios no quería destruir. Y este fue Lot, por la gracia y la misericordia de Dios a través de Abraham. Y aquí
el lugar de resguardo fue un lugar que se llama Zoar. Este lugar tiene un significado interesante que significa pequeño. O sea, un lugar pequeño, pero fue un lugar determinante y importante para que Lot y los suyos se resguardaran, se protegieran de la ira de Dios que iba a descargarse en toda Sodoma y en toda Gomorra. Aquí lo tremendo es que, así como en el primer ejemplo, toda la humanidad prácticamente fue destruida, fue devastada, aquí también toda Sodoma y Gomorra fue tremendamente destruida. Si hacemos conciencia en cuestiones geográficas y ustedes investigan en el contexto actual, Sodoma y Gomorra ya no existen. Sodoma y Gomorra fue tremendamente destruida y no quedó ni siquiera alguna muestra arqueológica de ese lugar. Dice que hasta la tierra fue destruida y fue levantada y fue terriblemente, prácticamente Sodoma y Gomorra han sido las ciudades que tremendamente desaparecieron por su tremendo y terrible pecado. Lo que hay ahí en ese lugar en la actualidad es lo que se conoce como el mar muerto o el mar salado. Entonces imagínense la muestra del aire de Dios en este caso. Vamos a Génesis 19, versículos 15 al 22. Dice la palabra de Dios en estos versículos. Bueno, vamos a verlo desde el versículo 13. Desde el 15 al 22, el resguardo de Dios a través de la persona de Lot. Dice este pasaje, Génesis 19, del versículo 15 al 22. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte y no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestros siervos gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Es interesante lo que nos menciona la palabra de Dios aquí. Apresuraron los varones a Lot y a su familia. Es más, si vemos en el versículo 16, en el principio como que Lot dudaba. Dice la primera parte del versículo 16, dice, y deteniéndose él. Yo no sé, la palabra de Dios no nos da detalles al respecto, pero yo creo que Lot no quería irse, porque ninguno de sus familiares que estaban en esa región, a excepción de su mujer y de sus hijas, los demás que estaba tratando de convencer, no querían. Ellos sentían que se burlaba. Y eso era lo que lo detenía. La palabra de Dios, en el mismo versículo 16, dice, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Una muestra inequívoca de la misericordia de Dios. El nombre de Zoar viene como consecuencia de Lot, porque el nombre que tenía ese lugar era Bela, que significa confusión. Y Zoar significa pequeño, como ya lo leímos en esta parte de la palabra de Dios. Hermanos, Dios destruyó con fuego y azufre Sodoma y Gomorra. De ahí el porqué les decía hace unos momentos que no queda absolutamente nada de esa región. En Génesis 19, en los versículos 13 y 14, voy a pedirles que vayamos allá. Génesis capítulo 19, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, esto es algo que ya mencionamos, los que habían de tomar sus hijas. Recuerden por qué no aparecen las hijas de Lot, digo los yernos de Lot.
Y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Tremendo dato. En los versículos 23 y 24 dice, el sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Es decir, a partir de que llegó a Zoar, vean lo que nos dice el versículo 24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y por último, en el versículo 29, dice, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Tremenda experiencia en nos refleja la palabra de nuestro Dios. Dios destruyó con fuego y azufre Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados de la muestra de la ira de Dios hacia la humanidad en ese entonces. Los resultados precisamente para aquellas personas que estaban con él. Es decir, Dios dio vida en Lot y en parte de su familia. Y así Él lo está haciendo seguramente con nosotros. Y rápidamente pasamos al tercer ejemplo, al tercer caso que nos menciona la palabra de nuestro Dios, que refleja la ira de Dios para toda la humanidad, como lo que se está suscitando en nuestros días. El tercer ejemplo lo podemos ver en el siguiente libro, ya no es en Génesis sino en Éxodo, como los tiempos de las plagas de Egipto. En Éxodo capítulo 12 nos narra estos detalles relacionados de cómo se manifestó la ira de Dios hacia estas personas. Pero hay también un lugar de resguardo. Y no me refiero a todas las plagas, me refiero a la última de ellas, si ustedes lo recuerdan, se refiere a la muerte de los primogénitos. En Génesis capítulo 12, versículo 7, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahí nos relata este dato. O sea, en las casas en las que cada uno de ellos vivía, como en estos días se está reflejando ahora, dice, el lugar de resguardo fue la casa con la sangre del cordero en los postes y en los dinteles de la casa. Como ya lo leímos en el capítulo 12, en el versículo 7, pero en el versículo 13, dice aquí la palabra de Dios en Éxodo 12, en el versículo 13, dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Un lugar de resguardo que Dios puso para los suyos. ¿Cuál fue el reflejo de la ira de Dios? Yo creo que esto fue terrible para el faraón y los egipcios. La muerte de los primogénitos. Dios quitó la vida de los primogénitos de Egipto. Imagínense lo terrible de este ejemplo. Éxodo capítulo 12, versículos 12 y 13, dice la palabra del Señor, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa por donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el mismo capítulo 12, en los versículos 29 y 30, dice, y aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. La muestra de la ira de Dios. ¿Cuáles fueron los resultados de la ira de Dios? El pueblo de Dios, y nos lo dice claramente la palabra de Dios, dice, salió el pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Capítulo 12, versículo 31, nos dice ahí, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche,
Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servir a Jehová, como habéis dicho. Aquí están estos tres ejemplos que nos muestra la palabra de Dios, que refleja de una manera tremenda la ira de Dios. Hoy se está reflejando claramente la ira de Dios por el tremendo pecado que hay en toda la humanidad. Se ha tergiversado como se suscitó en los tiempos que menciona la palabra de Dios en estos tres ejemplos que hemos mencionado. Y otros ejemplos que se pueden mencionar en la palabra de Dios, pero creo yo que estos son los más reconocidos que hemos escuchado, que reflejan la ira de Dios y vaya, las tremendas y terribles consecuencias que vienen como consecuencia. Hermanos, hermanas, hoy no estamos de una manera directa en la casa de Dios, pero por su gracia y a través del Espíritu Santo todos estamos unidos en este momento y todos estamos viendo la poderosa mano de Dios en nuestras vidas. Hermanos, Dios cuidará de nosotros, pero también espera algo de nosotros. El que nos está cuidando no quiere decir que ya, asunto arreglado y estamos tremendamente y maravillosamente protegidos por Él. Pero no, hermanos, Dios espera algo de nosotros como lo esperó de los personajes que hemos mencionado hace unos momentos. Es cierto que Dios está con nosotros, que Dios nos protege. En el libro de los Salmos, en el capítulo 90, ahí nos dice de una manera especial, también más a ti no llega. Y finalmente los versículos 9 y 10 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahí está la promesa de Dios. No lo tiremos, tomémoslo. Dios nos lo está ofreciendo, tomémoslo y actuemos de una manera como en los tiempos del diluvio, como en los tiempos de las plagas de Egipto. Confiemos en Dios y que el Señor nos siga.